Estamos desde la antigua estación de Talleres Minas, antiguos talleres de suministro de herramientas y de materiales hacia las diferentes factorías de las minas de Riotinto. Vamos a recorrer 11 kilómetros de la antigua vía general, vía que conectaba estas minas de Riotinto con el puerto de Huelva, donde finalizaba en un gran muelle embarcadero conocido como Muelle del Tinto, muelle de la Compañía de Riotinto, que permitía la entrada de los buques de gran calado al puerto de Huelva. Si nos fijamos en todo momento a la izquierda del tren, vais a ver que nos acompaña el curso del río Tinto, un río muy especial, un ecosistema único en todo el mundo y que guarda grandes secretos, objeto de estudio de organismos tan importantes como el CAP, el Centro de Astrobiología Español o la propia NASA. Ahora mismo estáis viendo un río muy joven, acaba de nacer en la cercana mina de Peña de Hierro, pero conforme vamos avanzando en nuestro viaje en ferrocarril y por la unión de pequeños afluentes, vais a ver como poco a poco va adquiriendo más caudal y nos va a ir dejando unas imágenes muy interesantes. Nos introducimos en la antigua zona industrial de Riotinto, conocida como Las Zarandas. Fue construida a finales del siglo XIX y estará operativa hasta principios de los años 70, cuando por un lado las instalaciones mineras que vemos hoy se modernizan en la actual mina de Cerro Colorado, y por otro lado la antigua fundición de cobre a partir de los años 70 se traslada al polo químico, al puerto de Huelva, la actual Atlantic Copper, que es donde se encuentra situada. Por la izquierda va a aparecer una montaña artificial, tiene un color negro. Son escorias, un antiguo material de desecho que procede de la planta de fundición de cobre que estaba situada en esta zona industrial. Si miramos en esta escoria de la izquierda, pero lo hacéis en la parte superior, vais a poder ver unas formas redondeadas que nos van a recordar muchísimo a los caparazones de las tortugas. El material que llegaba a los antiguos escoriales llegaba en un estado semi-incandescente, casi líquido, se parecía mucho a la lava volcánica. Al volcar las vagonetas, la escoria de fundición se solidificaba rápidamente al entrar en contacto con el aire y, como podéis observar, adquiría la forma redondeada del fondo de la vagoneta que la estaba transportando. Pasamos por un antiguo puente, el Gurugú, que era un cruce de vías para conectar toda esta zona de escoriales de la izquierda con la gran zona de escoriales de Zarandas, que ahora la vamos a ver situada a la derecha de nuestro tren. Miles y miles de toneladas de escoria de fundición, actualmente unas 650.000 toneladas, que han quedado depositadas en esta antigua zona industrial y que nos iba a costar muchísimo dinero poder moverlas de este lugar. Por ello, como vais a ver, han quedado formando parte del paisaje tan característico de esta antigua zona industrial. Por la izquierda recuperaremos la vista del río Tinto. Encima de él vamos a ver una especie de camino que lo bordea, que lo circunda. Una antigua calzada romana. Conectaba estas minas de Riotinto en época romana. Su asentamiento principal, el poblado de Purium, se conectaba con la ciudad de Itálica, Santi Ponce, en Sevilla. De allí la calzada continuaba hasta la ciudad de Emérita Augusta de Mérida y de allí se repartía hacia las diferentes zonas del imperio. El periodo romano fue uno de los más importantes para Riotinto. Ellos estuvieron aquí por más de 500 años, dedicados principalmente a la extracción de un mineral muy rico en plata, la jarosita, muy apreciado en la acuñación de moneda y el pago de las legiones, que convirtieron a Riotinto en la mina de plata más importante de la parte occidental del imperio. Por la derecha, fijaros, los escoriales muy erosionados por la acción del agua y sobre todo por la fuerte acción del viento, dejando zonas amarillentas en su interior debido a la cantidad de azufre que todavía contienen estas escorias. Si nos fijamos en esta escoria de la derecha, pero nos volvemos hacia atrás, al fondo, vemos una sierra de 5 picos completamente deforestada, la Sierra del Madroñal. En el tercer pico vemos una especie de toboganes. Son los antiguos tragantes de fundición que pertenecían a la ya desaparecida chimenea de Pirita. Dos antiguas chimeneas de 26 y 23 metros de altura que expulsaban los humos sulfurosos lo más alto posible de toda la población que vivía en esta zona industrial de Riotinto. Y ahora, si miramos por la derecha, contemplamos uno de los paisajes más impresionantes que nos dejan los antiguos escoriales de Zarandas. Fijaros que ahora, mirando a la derecha y con un poquito de imaginación,
Bien, podríamos pensar que nos encontramos en otro planeta, en vez de encontrarnos en este pequeño pueblo de Huelva. Esta zona de la derecha, utilizada por el CAP, el Centro de Astrobiología Español, y por NASA, que han desarrollado en este lugar proyectos tan importantes como el proyecto Marte o el proyecto Moonwalk. Grandes bloques de la escoria se van desprendiendo del bloque principal y nos deja una panorámica espectacular. Seguimos mirando a la derecha, lo hacemos al fondo, en segundo plano, una zona verde con ruinas, los restos que quedan del antiguo poblado minero de Naya, poblado que será construido a finales del siglo XIX para albergar a toda la población que vino a trabajar a esta zona industrial. Vivían en él aproximadamente 1000 personas. Finalmente, en los años 70, la compañía minera decide derribar esta antigua aldea de Naya y a día de hoy vemos los restos que quedan de la antigua iglesia, de la panadería o del apeadero ferroviario. Naya es uno de los muchos poblados construidos por la compañía británica para albergar a los casi 20.000 trabajadores que en el periodo de máximo apogeo van a trabajar en estas minas. Pasando la aldea de Naya, seguimos mirando a la derecha, al fondo en segundo plano, vamos a ver 3 vagonetas de transporte de mineral que si mentalmente las empujásemos, llegaríamos a la entrada del que se conoce como túnel 16 o túnel Naya. Túnel de minería interior, 5,5 kilómetros de largo, conectaba el bancal, el piso 16 de la mina de Corta Atalaya con toda esta zona industrial de Zaranda. Bueno, ahora si volvemos la vista a la izquierda, en primer plano, un edificio restaurado, la Casa de Palanca Norte o Casa Naya, que nos abre una playa de 8 vías en paralelo, donde comenzamos a ver parte de lo que fue el parque móvil del ferrocarril de Río Tinto. Vemos una locomotora de vapor de la serie 200 de los años 50, una locomotora diésel en color verde de la serie 900 de los años 70, diferentes tipos de vagonetas, vagoneta tolva, vagoneta de vuelco lateral, de M invertida, grúas eléctricas en color amarillo, grúas manuales en color gris, estas últimas conocidas en Río Tinto como grúas de sangre, por el esfuerzo titánico que había que hacer a mano para poder mover sus engranajes, plataformas, bateas, mercancías, una mínima parte de lo que constituye el parque móvil del ferrocarril, que con sus más de 85 vagones de pasajeros, 150 locomotoras a vapor y más de 2.000 vagonetas de transporte de mineral, se convirtió en el parque móvil más importante de toda España tras el de la Renfe, pero para uso exclusivo de las compañías mineras de Río Tinto. En la izquierda una imagen también muy interesante. Fijaros, en primer plano unas montañas de color malva y de color grisáceo, un sistema de separación del cobre y del azufre, que en Río Tinto se conoce como los terreros. En segundo plano, como veis, el negro de la escoria y presidiéndolo todos los antiguos tragantes de fundición de la ya desaparecida chimenea de Pirita. Seguimos mirando a la izquierda, aparece una locomotora grúa, la número 2, capaz de levantar hasta 4 toneladas de peso. Y a su lado otra locomotora de vapor, la número 146, de la serie Carrat y de doble carro. Estas locomotoras fueron apodadas en Río Tinto como las matafogoneros, por la cantidad de carbón que hacían falta para poder ponerlas en marcha. Las más potentes, capaces de arrastrar 50 vagonetas de 30 toneladas de mineral cada una en su viaje hacia Huelva. En la izquierda los talleres, donde Fundación Río Tinto realiza la restauración y la puesta a punto de este antiguo material ferroviario. A la derecha del taller vais a poder ver unas tolvas donde se descargaba el mineral que se transportaba por el túnel 16 hacia la antigua planta de trituración que estaba situada en este lugar. Y mirando a la izquierda vais a poder ver unas construcciones que parecen formar parte de la montaña. En la parte izquierda, la antigua planta de lavadoras y concentrador del mineral del año 1913. A su lado, la planta describadora de tamizado y de clasificación de mineral. Como veis, una construcción que está realizada a diferentes niveles en la montaña. En esos niveles se iba provocando un fuerte zarandeo que fue el que le dio el nombre a toda la zona industrial, que como digo fue conocida como las zarandas. Y avanzamos en el proceso de tratamiento de mineral. Por la izquierda al fondo hay unos pilares que están realizados en mampostería y detrás de ellos hay unas construcciones acanaladas. Sistema de obtención del cobre conocido en Río Tinto como cementación o canaleo.
El agua que era recogida de las montañas Malva que veíamos anteriormente, un agua ya muy enriquecida en cobre, era traída a estos canales que vamos a ver en la izquierda. Primeramente se añade un reactivo, anhidrio sulfúrico, y después chatarra de hierro. Mediante una reacción química, un cambio iónico, va a quedar adherida a esa chatarra de hierro una cascarilla de cobre que después era rascada a mano, principalmente por mujeres y niños. Era llevada a fundición, se refinaba y de allí se obtenía el famoso cobre negro de Río Tinto que podía alcanzar entre un 65 y un 67% de pureza. Fijaros en el paisaje de la izquierda, brutalmente transformado por la intensa actividad minera que ha habido en toda esta comarca, sobre todo en los últimos 150 años. La erosión también va haciendo lo suyo y en las montañas del fondo va dejando unas cárcavas muy interesantes. Nos alejamos de esta antigua zona industrial. Ahora a la izquierda, edificio gemelo al anterior, en este caso Casa de Palanca Sur, conocida como Casa de Marín. Era la que centralizaba la playa de Vías de Zarandas en una única vía, vía general. Desde este punto partían los trenes cargados de mineral hasta llegar a Huelva, a ese muelle embarcadero conocido como Muelle de la Compañía de Río Tinto. Actualmente está restaurado y situado en plena ría de la ciudad de Huelva. Es uno de los puntos de interés de la ciudad. Si vais a estar por allí, sobre todo los atardeceres, os los recomiendo porque son bastante interesantes. Todavía nos queda un último proceso de tratamiento en esta antigua zona industrial. Ahora por la izquierda comenzamos a ver unas construcciones en forma de terrazas que nos van a recordar muchísimo a las salinas que nos encontramos en las zonas costeras. En ellas se producía un proceso similar. El agua sobrante del sistema que veíamos anteriormente, de ese sistema de canaleo, era traída a las terrazas de la izquierda, se dejaba evaporar y lo que quedaba en el interior era sulfato ferroso, también cristales de azufre, que eran nuevamente recogidos y llevados a fundición para poder ser reaprovechados. Sobre todo, el sulfato ferroso muy apreciado para el endurecimiento del acero en acerías del norte de España, por ejemplo, muy apreciado en Bilbao. Ahora vais a ver por la izquierda mucho mejor las terrazas que os comentaba. Y fijaros, si ahora miramos a la izquierda, pero nos volvemos hacia atrás, miramos al fondo, vais a contemplar la que para mí es la imagen más impresionante que nos deja esta antigua zona industrial. Nos podemos hacer una idea de lo que durante siglos y siglos, más de 5.000 años de historia de actividad minera, ha sido capaz de realizar la mano del hombre arañando y rascando el mineral de esta cuenca minera de Huelva. Y bueno, fijaros como poco a poco y casi sin darnos cuenta, el paisaje que nos rodea va a cambiar radicalmente. Pasamos de una zona árida, de una zona completamente degradada por la actividad minera, a otra zona donde, como vemos, el manto vegetal ya está presente, principalmente formado por bosques de pinos y bosques de eucalipto, que son producto de las grandes reforestaciones que se tuvieron que llevar a cabo en toda la comarca desde finales del siglo XIX. Mirar, desde el año 1830 al año 1907 se va a utilizar en Río Tinto un sistema de calcinaciones al aire libre del mineral, bastante nocivo contra el medio ambiente de la zona y que se conoce como teleras. ¿Qué era una telera? Una telera consistía en realizar pequeños montículos en el terreno. A esos montículos se le iban alternando capa de madera y capa de mineral. Una vez formada la montaña se quemaba al aire libre. Se llevaba encendida aproximadamente unos 6-7 meses. De esa forma se conseguía poder purificar el mineral. Se le eliminaba la primera capa de azufre. Lo que ocurría era que ese azufre se liberaba a la atmósfera en Río Tinto en forma de dióxido de azufre. Provocaba nubes tóxicas, nubes densas. Un fenómeno que las personas que vivían en la zona conocían como la manta. Esa manta se iba adentrando en el valle y los días de lluvia, la lluvia que caía en Río Tinto era lluvia ácida, arruinando cosechas, arruinando la ganadería, produjo la deforestación de toda esta cuenca minera y hacía el aire prácticamente imposible de respirar para las personas que vivían en el entorno. Última telera se apagó en 1907. A partir de ahí los ingenieros británicos llevaron a cabo un ambicioso programa de reforestación
utilizando los dos tipos de pinos que estamos viendo, el pino pinaster con una forma más cónica y el pino piñonero que tiene las copas más redondeadas. También se utilizaron eucaliptos, no eran las especies autóctonas de Huelva, caracterizadas por el bosque mediterráneo, la encina, el alcornoque, el acebuche o el quejigo, pero sí fueron especies acidófilas de rápido crecimiento que se van a adaptar muy bien a las difíciles condiciones en las que quedó el suelo de Río Tinto. Mirad, curioso que una vez reforestado el bosque, el monte bajo que caracteriza el ecosistema mediterráneo se recuperó por sí solo. Aquí en la zona vemos diferentes especies arbustivas. La que más destaca ahora en primavera es Sáhara pringosa o Tictus adamifer con las flores en blanca. 6 tipos de brezos. Destacaron uno muy especial, se llama Erican de Valensis, o brezo de las minas, y es una especie que se ha adaptado a vivir en estos entornos mineros de Huelva con un sustrato del suelo extremadamente ácido. Río Tinto alcanzó su apogeo a partir del año 1873. En ese año se formó un consorcio, un grupo de empresas en Reino Unido llamado la Río Tinto Company Limited, que le compró al Estado español estas minas por 93 millones de las antiguas pesetas, inaugurando así el periodo de máxima actividad, de máximo esplendor. Sin duda, la llegada de la compañía británica a Río Tinto supuso una verdadera revolución tecnológica, pero también social, que convirtieron a estas minas en una de las minas de cobre más importantes de todo el mundo. Los ingleses se quedaron en Río Tinto 80 años, hasta el año 1954. A partir de ahí esta mina siguió funcionando con diferentes empresas hasta que finalmente en el año 2001 tuvo que cerrar, porque el precio del cobre estaba muy bajo en el mercado. Pero desde agosto de 2015 la mina de Río Tinto vuelve a funcionar por un consorcio, un grupo de empresas extranjeros con capital principalmente de Australia, de China y de Canadá. Esta empresa se llama Atalaya Mine y tiene previsto que en torno a 25 años continúe la explotación de cobre de estas minas. ¿Qué os voy a contar? Esta comarca recibe muy bien esa reapertura de la mina. Aquí las tasas de paro son altísimas desde el principio de los años 90, desde que la actividad minera comenzó a decaer. Se han generado casi 1000 empleos para todos los pueblos de la zona y bueno, como digo, esa reapertura de la mina de Río Tinto reabre también nuevas posibilidades económicas para esta cuenca minera de Huelva. Volvemos al paisaje. Vais a ver que el Río Tinto está mucho más cerca de nosotros. Sobre él comenzamos a ver pequeñas construcciones realizadas en piedra, actualmente en ruinas. Y sobre el lecho del río vemos una serie de presas y de represas que servían para canalizar el agua. Aumentaban la fuerza motriz del Río Tinto y canalizaban el agua hasta las antiguas construcciones de piedra. Fueron molinos harineros. Se fueron situando a lo largo de todo el curso alto y el curso medio del Río Tinto. Imaginaros, la producción de harina y por lo tanto la producción de pan va a ser importantísima, sobre todo en el periodo de máximo apogeo de Río Tinto. Aquí trabajan aproximadamente 20.000 personas y el pan era el alimento básico, el alimento de primera necesidad para todas estas familias que dependían directamente del trabajo de la minería. Los primeros vagones están viendo ya las ruinas de estos grandes molinos que se conservan en este curso alto, muy erosionados por la fuerza acción del agua. No vamos a perder de vista el río por la izquierda. A continuación va a aparecer una de las antiguas presas. Vais a ver que en ella el río hace un remanso de agua y nos deja una imagen muy interesante. Un bonito contraste entre el rojo intenso del agua, el dorado de la orilla, también tonos verdosos debido a las algas acidófilas que contiene el río. Y esta presa de la izquierda servía para canalizar el agua hasta un antiguo molino que estaba situado en la margen izquierda del Río Tinto. Era el único que estaba situado ahí y supuso un serio problema. Mirad, cuando llovía mucho, el río bajaba muy crecido de agua y era muy difícil poder pasar los sacos de harina desde una orilla a otra. Para ello se ingenió un sistema muy simple, pero a la vez muy efectivo. Fijaros en la izquierda, vamos a pasar la presa y a continuación va a aparecer una especie de pedaleta, de tirolina. Era un cable de acero que se utilizaba cuando el Río Tinto iba muy crecido para pasar todos los sacos de harina. Y muchas veces también por la tirolina se tenían que tirar las personas desde el antiguo molino, muy atentos. Está un poquito escondido en las rocas de la izquierda y por ese cable de acero pasaban todos los sacos hasta un antiguo almacén que ahora lo encontramos situado a la izquierda del tren. El almacén de la ya desaparecida estación de Jaramar. Aquí era donde el tren cargaba los sacos de harina que después eran distribuidos por las panaderías de la zona.
Pasando este almacén de Jarramar, vamos a ver cómo el río Tinto se abre en una gran garganta y nos abandona por unos momentos. No se va a ir muy lejos fama, pero que realmente el agua se la da el Jarrama. El Jarrama es una ribera de agua dulce que no altera en gran medida el aspecto que vemos que tiene el río. Eso sí, una tirolina. Momentáneamente se va a producir en él una entrada de agua limpia, que hace que el pH del río suba, la acidez baja y los metales que están en disolución en el agua van a precipitar en las rocas de la orilla, dejando sedimento anaranjado que hace mucho más atractivo el río. Vais a ver ahora un bonito contraste entre el rojo intenso del agua, el anaranjado de las rocas de la orilla y el verde de la vegetación que nos rodea. En este punto el río también nos sirve de límite provincial entre la provincia de Sevilla, término municipal del Madroño, que se encuentra situada en la margen izquierda, y la provincia de Huelva, término municipal del Campillo, que siempre vamos circulando por la margen derecha. Ahora hay que mirar hacia abajo, hacia el cauce del río. Vais a tener la oportunidad de ver un antiguo puente, conocido como Puente de las Majadillas o la Pasada del Madroño. Era el que utilizaban a diario los mineros del sevillano municipio del Madroño, que venían a coger el tren para trabajar en estas minas. Estos mineros, antes de montarse en el tren, paraban en edificios como el que vamos a ver al lado del puente por un pequeño caminito en zigzag y que actualmente están en ruinas. Eran tascas, bares. Esta en concreto que vamos a ver se conocía como la tasca, la posada de la Bienvenida o de la señora Bienvenida. Imaginaros estos mineros de hace 100, 120 años, con una jornada extenuante de trabajo que podía superar las 10 horas. Personas enfermas de silicosis, con una esperanza de vida que no pasaba de los 35, 40 años. Sin duda, el trabajo en la mina era un trabajo durísimo. Y estas personas necesitaban de alguna manera anestesiar el cuerpo. Necesitaban de alguna manera ahogar sus penas antes de enfrentarse al duro trabajo en el interior de la mina. Para ello paraban en tasca como la que estamos viendo y tomaban la bebida más famosa de toda esta comarca, aguardiente de Zalamea la Real, una bebida seca de alta graduación alcohólica, unos 55 grados. Bueno, yo lo he probado, eso no es quien lo tome. Siempre se toma rebajada un poquito con agua o con hielo. Los ingleses vivieron con nosotros 80 años. Cuando probaron ese aguardiente con agua, les gustó, pero aquello seguía estando muy fuerte y los ingleses dijeron que eso era man water, agua de hombre. Lo que pasa que en aquel momento la verdad que los andaluces no teníamos ni idea de hablar inglés y el término con el paso de los años lo fuimos adaptando, lo fuimos haciendo un poquito nuestro y al final lo hemos dejado en el que se conoce como manguara. Así que bueno, ya sabéis, si queréis probar el aguardiente de la zona, si pedís una manguara o una manguarita, os van a entender perfectamente. Eso sí, como digo, hay que tener en cuenta que tiene una alta graduación alcohólica bastante traicionero. Ahora vais a notar como poco a poco nuestro tren se va inclinando a izquierdas y es porque estamos entrando en la pendiente de mayor desnivel de todo el trazado ferroviario hacia el puerto de Huelva. Conocida como la Cuesta del Chorrito, tenía un 1,8% de desnivel, suponía el tramo más complicado, el tramo más peligroso en el descenso de las locomotoras de vapor y de los trenes cargados de mineral hacia Huelva. Sobre todo en los días de lluvia, cuando las locomotoras llegaban al Chorrito, patinaban y bajaban prácticamente de bocadas. Los guardafrenos, hombres bastante valerosos, tenían que hacer difíciles maniobras. Tenían que ir saltando de vagoneta en vagoneta de mineral para rápidamente poder accionar los frenos manuales y evitar así que se produjera la salida del tren de la vía. Esto ocurría, como digo, cuando el tren bajaba cargado de mineral hacia Huelva. Pero cuando el tren regresaba desde el puerto, también venía cargado con mercancías que eran distribuidas por los pueblos de la zona. Al llegar al Chorrito ocurría todo lo contrario. El tren subía tan lento, que en este caso el guardafreno se tenía que armar de paciencia. Le daba tiempo tranquilamente a bajarse del tren, acudía al manantial del Chorrito, una fuente de agua que la vais a encontrar en la montaña de la derecha a continuación. Tenía agua fresca durante todo el año y no se secaba. Allí los guardafrenos se bajaban, se refrescaban, llenaban sus búcaros, sus cántaros y después la verdad que tranquilamente se volvían a montar en el tren para continuar el viaje de regreso hacia las minas. Y bueno, mirar esa imagen por la izquierda del río, espectacular ya a esta hora de la tarde. En este último tramo me gustaría poner un poquito el acento en él. Os contaba que es un río muy especial.
un ecosistema único en todo el mundo. Estas aguas ya conocidas desde época fenicia y desde época tartésica. Durante el periodo romano, el río Tinto será conocido como Urium, que quiere decir el que quema, o el río de aguas rojas. Durante toda la Edad Media, sus orillas serán aprovechadas en la obtención de un mineral que se conoce como la caparrosa, acique o aceche, muy aprovechado en la industria tintorera y también para curtir pieles. Son unas aguas que tienen una alta concentración de metales pesados, en torno a 6 a 8 gramos de metal por cada litro de agua. Esos metales, al ir entrando en contacto con la luz solar y con el oxígeno, poco a poco se van oxidando y comienzan a teñir el agua de un color rojizo muy característico. Imaginaros, nosotros con estas condiciones siempre habíamos pensado que el río Tinto era un río muerto, que era un río inerte, un río donde no íbamos a encontrar ningún tipo de vida. Desde hace aproximadamente 20 años, organismos tan importantes a nivel nacional e internacional como el CAP, el Centro de Astrobiología Español, el ITA, el CSIC, la Universidad Autónoma de Madrid o la propia NASA, vienen realizando una serie de estudios en el río Tinto y han descubierto, en contra de lo que pensábamos, que el agua roja sí está viva, pero tiene una forma de vida muy particular, muy primitiva y, si me lo permitís, la verdad que bastante extraña. Son unas microbacterias que tienen una doble forma de alimentación. Vamos a encontrar un primer tipo de bacteria quimiolitotrófica, que es capaz de alimentarse de los metales, de los minerales que están en disolución en el agua. Principalmente lo hacen de hierro. Siguen un proceso primero de oxidación, después de metabolización del hierro, que es el principal responsable del aspecto rojizo que tiene el agua del río. Hay otro tipo de bacterias sulfuro-reductoras, que es capaz de alimentarse del azufre que está en disolución en el agua y reducen el azufre a ácidos sulfúricos. Ese proceso provoca que aquí encontremos pH del agua que ronden en torno al 2.4, 2.5, es decir, un agua extremadamente ácida, un agua que no la podemos utilizar para ningún tipo de uso doméstico, ni para regadío, y por supuesto el agua del río Tinto jamás se puede beber. Con todo ello, podríamos pensar que el agua del río nunca se ha podido utilizar absolutamente para nada. Mirar, muy curioso que las personas de la zona antiguamente sí la usaban, con fines curativos para tratar enfermedades de la piel, dermatitis, psoriasis, acné juvenil, también para el reuma, heridas, verrugas, hongos de la piel. E incluso, bueno, muy curioso que las mujeres de aquí de la zona, una vez depiladas, también se daban con un poquito de agua del río Tinto. De esa forma conseguían retrasar el crecimiento del vello de la piel. Evidentemente, a día de hoy tenemos unos productos maravillosos en una farmacia para que a nadie se le vaya a ocurrir meter la mano en el río Tinto para todas estas cosas que estamos comentando. Hay que pensar antiguamente en una zona rural donde el acceso a una farmacia era complicado. Había veces que era demasiado costoso, mucha gente no se lo podía permitir y en ese momento el río Tinto tenía mucho azufre y la verdad es que sí se utilizó con esos fines. Por último, imaginaros la cara que se nos va a quedar a todos aquí en Minas de Río Tinto, lo que va a suponer para este pequeño pueblo de Huelva que la NASA llegara hasta aquí. Imaginaros la NASA en un pueblo de Huelva, la verdad que nos quedamos blancos. Nos dijo que quería investigar esta agua roja. Este agua es lo más parecido que vais a encontrar en todo el planeta Tierra al agua, a un ecosistema acuático que podría existir bajo la superficie del planeta Marte. Fijaros, los científicos de la NASA han encontrado en el río Tinto una forma de vida muy primitiva, muy extrema, de los primeros momentos de evolución de la vida en el planeta Tierra. Algunas de estas microbacterias no necesitan oxígeno, hay otras que no necesitan la luz solar para vivir. Son capaces de alimentarse de los minerales que están en disolución en el agua, metabolizarlos y de esa forma poder obtener energía. Estos científicos están convencidos que bajo la superficie de Marte existe agua, en estado líquido o en estado sólido. Y ese agua, ¿por qué no? Podría contener alguna forma de vida microbacteriana que se podría parecer. Se podría asimilar muchísimo a la forma de vida extrema, termófila, que encontramos aquí en las aguas rojas del río Tinto. Y bueno, pues ahora sí, poco a poco nos vamos aproximando a nuestra estación de destino, la antigua estación de los Frailes.
Hola. Vale, quieto. Yo, una anticuaya, pero va bien, ¿no? Una anticuaya, pero que va de lujo, ¿no? Esta está entera original, menos el aire acondicionado. Anda, Con anda toda que no. serie entera original. Va bien, va bien. Va, funciona todo. tira bien. Maravilla, ellos. ¿Ves las cosas bien? Claro. Hola, por favor, guía. Hola. Hola, paisana. Y fin del trayecto. Se acabó.